porque hoy día vamos a hablar temas demasiado importantes, no solo para diseñar conversores de datos, sino también para entender y para poder interpretar bien una hoja de datos de un conversor de datos. Vamos a hablar de dos temas que son de suma importancia, los dos. Uno es cuantización y el otro es desempeño estático. Tienen que ver uno con el otro, por supuesto. Entonces, ¿qué es un cuantizador? Habíamos hablado de que un conversor ADC, un ADC, ¿cierto? Tiene dentro un circuito de muestreo, que después lo vamos a ver con más detalle, y tiene además un cuantizador. El circuito de muestreo es el que discretiza en el tiempo, mientras que el cuantizador es el que discretiza en amplitud. Entonces un cuantizador como que redondea al valor más cercano, esa es más o menos la idea. Pero el valor más cercano de qué? Bueno, vamos a ver. Cuantizador es un circuito que convierte un voltaje de entrada, este está en volts, en un valor digital de salida. Entonces hay una curva de transferencia estática. Idealmente fuera así, ¿cierto? Pero en la práctica, em, la cuantización implica que hay un escalón. Entonces, estos escalones representan mi curva estática. Entonces, cualquier valor que está entre este y este quedan redondeados al mismo número digital. Y cualquier valor entre este y este quedan redondeados al mismo número digital. Esa es la idea. ¿Alguna duda de esto? ¿No? Bueno, al valor, al escalón, a este largo del escalón, nosotros le vamos a llamar delta y también le llamamos LSB por Least Significant Bit. LSB es lo mismo que delta. LSB es lo mismo que delta. Muy bien, pues. Este en el caso de un cuantizador ideal que va de menos infinito a infinito. Nosotros vemos que hay un error de cuantización, porque mi entrada es esta línea punteada, ¿cierto? Esta línea punteada es mi entrada. Entonces la diferencia entre mi entrada y salida es un error. Aquí, en este punto, justo en este punto, mi error es cero. Y justo en este punto, mi error es cero. Y así. Mi error es cero en alguna parte, exactamente. Mi error es cero aquí, mi error es cero aquí. Pero aquí tengo un error porque mi salida es mayor que mi entrada. Entonces esa diferencia yo lo traslado aquí y ese es mi error de cuantización. Entonces aquí yo lo que estoy haciendo es restar eh, de out menos in. ¡Uy, qué raro! Estoy restando un valor digital menos un valor analógico. Es raro eso, ¿no? ¿Cómo hago la resta aquí? Si este valor digital puede ser 1, 0, 0, 1, 0, y el voltaje analógico puede ser 0,28 volts. Entonces, ¿cómo hago esa resta? Bueno, lo que, lo que uno hace es multiplicar este valor digital, por ejemplo, este es 1 digital, se multiplica por LSB, donde LSB es este ancho. Entonces, este otro valor digital es 2 LSB. Y el LSB está en volts, ¿cierto? Por ejemplo, puede ser 1 milivolt. Perfectamente un LSB puede ser 1 milivolt. Entonces, cuando mi valor digital es 2, equivale a 2 milivolts. Cuando mi valor digital es 38, equivale a 38 milivolts. Y así, esta línea, si bien está en un código digital, uno la puede trasladar fácilmente, después vamos a ver más detalles de eso, a un valor analógico. Entonces, la diferencia entre lo que me está diciendo que yo estoy obteniendo y lo que yo estoy obteniendo, esa diferencia sigue una línea que se ve como una diente de sierra. O sea, si ustedes restan esta menos esta, ustedes obtienen un diente de sierra. ¿De acuerdo? ¿Preguntas de esto?
Esto es muy importante, ¿eh? Vamos ahora al cuantizador ideal de B bits. Entonces un cuantizador de B bits, digamos, este caso es de 3 bits, ¿cierto? Aquí tengo un bit, este va a ser el LSB, 2 bits, 3 bits, este es el MSB. Sí, pendiente uno. Sí, y vamos a asumir que es pendiente uno. Y cuando no es uno, la escalamos para que la pendiente sea uno. De hecho, ¿cómo defines tú el paso analógico que hay entre este punto y este punto? Tú no sabes cuánto hay. Y porque esto es un valor digital, por ejemplo, 10010, y esto es otro 10011. Entonces la diferencia entre esos dos es uno. ¿Un qué? Bueno, tú lo escalas para que ese un algo te dé pendiente uno. ¿Sí? Da lo mismo la base, pero porque el producto en cualquiera de las dos bases debería darte lo mismo, pero si a ti te acomoda más pasarlo a base 10 está bien. Pero esto no lo vamos a usar mucho. Hola, no lo vamos a usar mucho porque en general lo vamos a expresar como valores digitales. Entonces, este gráfico es un poco raro, pero no lo vamos a ver tanto. Ok, un cuantizador ideal de B bits tiene un rango de entrada definido, ¿cierto? Tiene un rango de entrada limitado. Por ejemplo, un cuantizador de 3 bits, aquí hay 3 bits, mapea la entrada analógica en 2 elevado a 3 igual 8 códigos distintos. Aquí están los 8 códigos, desde el 000 hasta el 111, ¿cierto? Desde el 0, en este caso, hasta el 2 elevado a b menos 1. 2 elevado a b, 2 elevado a 3, 8, menos 1, 7. 7, claro, 1, 1, 1 es 7. Diagrama de la izquierda muestra codificación binaria. Existen otras codificaciones, como Gray, por ejemplo, que es buena para reducir errores y todo eso. El error de cuantización puede crecer sin límites cuando la entrada está fuera del rango. Obvio, pues si mi salida digital satura aquí y si mi entrada sigue creciendo, el error de cuantización se va a ir a infinito. Lo mismo atrás, aquí en los negativos, ¿cierto? Si mi entrada es muy pequeña y mi salida digital no puede ser más pequeña que 000, entonces mi error de cuantización, que en este caso es la diferencia entre esta curva y esta curva, va a crecer sin límites. Muy bien. Entonces nosotros podemos definir, a partir de esta curva, podemos definir el rango de escala completa, que es un parámetro muy importante en una ADC, y nosotros vamos a hablar de FSR. Para arriba y para abajo es lo que queda del curso. Entonces es súper importante que esta clase la vean bien. FSR, Full Scale Range, rango de escala completa, es el rango de entrada máximo que satisface esta inecuación, que dice que E sub Q, que era el error de cuantización, sea menor o igual que delta medios. Entonces eso responde a la pregunta de Jorge de antes. En el fondo, ajustamos el rango de escala completo para que nos dé delta medio. ¿Hay preguntas de esto? Bueno, el rango de escala completo es 2 elevado a b por delta, ¿cierto? Por delta. O sea, el delta es el LSB, el valor más pequeño, y si yo ese lo multiplico por 2 elevado a b, que es el número de niveles que tiene mi cuantizador, es el número de niveles, entonces yo tengo el rango de escala completa. Ejemplo, un ADC de 10 bits. Y yo determino que el FSR es 1.024 volts. ¿De acuerdo? Yo encontré que entre 0 y 1.024 volts, ese ADC me entrega errores de cuantización menores o iguales que delta medio. Entonces, ese es mi FSR. Entonces yo después quiero calcular mi delta, por ejemplo, y delta yo sé que es FSR partido por 2 a la B, y es 1.024 partido por 2 elevado a 10 bits. ¿Cuánto es 2 elevado a 10?
¿Ah? 1024. Y eso me da un milivolt de delta. O sea, cada escalón es un milivolt. Yo no puedo resolver algo más pequeño que un milivolt. ¿Ustedes entienden cuando yo hablo de no puedo resolver? No es como de resolver una ecuación matemática, sino que es de ver con un detalle más fino que eso. Es como cuando uno tiene, no sé, un lente y uno no puede resolver características de la imagen más pequeñas que un cierto valor. Lo mismo con los píxeles. Ah, los píxeles no pueden... Esa sí la conocen, ¿no? Cuando uno tiene una imagen de 1024 píxeles de ancho y hay características de la imagen que ocupan menos de un píxel y uno no las puede resolver, uno no las puede ver, ¿cierto? Bueno, eso es cuantizar. Ahí estamos cuantizando una imagen que es continua en un cierto número de niveles. Es un poco rara la analogía, porque en realidad cada píxel además está cuantizado a 16 bits, por ejemplo, o a 8 bits, o a 24 bits, o a lo que sea. Entonces la analogía puede resultar un poco raro, pero uno efectivamente muestrea la imagen. La muestrea de manera uniforme, y eso es como una especie de cuantización espacial. Ah, entonces el muestreo en el tiempo es como una cuantización temporal. Sí, eso es una cuantización temporal. Bueno, vamos a hablar de nomenclatura. Y esto es importante cuando uno quiere leer una hoja de datos. Entonces, la sobrecarga, un nombre un poco raro, se refiere a exceder el rango de entrada, salir de los límites de la FSR. Entonces, cuando uno sale, ¿qué era FSR? Full Scale Range, rango de entrada. Entonces, cuando uno excede el FSR, les dije que la íbamos a usar. Cuando uno excede esos valores, entonces hablamos de que se sobrecarga. Y se sobrecarga uno entiende, no sé, porque tiene un transformador y cuando se sobrecarga explota, no sé. Esto es distinto, esto es otro término de sobrecarga. Aquí no es que vaya a explotar el ADC, sino que simplemente em, no es que se caliente ni nada, simplemente no es capaz de convertir esos valores. Nivel de transición es el valor de la entrada correspondiente a la transición entre dos códigos. Por ejemplo, este de aquí es un nivel de transición, porque aquí cambia entre dos códigos. Eso es un nivel de transición. Muy bien. Sí, uno. Uno, 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 puro uno. O cero, cero, cero. Sí, esa es la salida. Esto es nivel de transición. El ancho del código es la diferencia entre los niveles de transición adyacentes. O sea, esto de aquí sería el ancho de un código, W de algún K. Ese es el ancho del código K. Es el nivel de transición K más uno menos el nivel de transición de K. Entonces, este es T de K más uno y este es T de K. Muy bien. Y el tamaño del LSB o el ancho del LSB es lo mismo que el ancho del código, eso es lo mismo que LSB y es lo mismo que delta. Oye, hablamos de LSB para arriba y para abajo en este curso, así que por favor, enchúfense con esto, Gabriel. Ujú. Está indefinido. Si está justo en el nivel de transición, está indefinido, está en una condición que puede ser metaestable. Y en la práctica, si tú conectas una DC y le metes un nivel justo en el nivel de transición, vas a ver que la mitad de las veces te va a dar eso y la otra mitad de las veces te va a dar eso. Y vas a ver una especie de gaussiana. Si tiene más ruido en la práctica, la gaussiana va a ser así. Y si tienes mucho más ruido, vas a ver una gaussiana más grande. Ese es más o menos lo que tú ves. Porque el ruido te mueve para un lado o para el otro. No, pero no queremos tampoco. No queremos un control de histéresis. Queremos ver ese valor. Queremos ver el valor real. Y el valor real aquí, si tú lo sacas a partir de la gaussiana, tú podrías inferir cuál es el valor real. Si tú le pones histéresis, pierdes la posibilidad de mirar cuál es el valor real. Ok, esto es un estándar del IEEE. Sí,
son lo mismo. El ancho del código, el tamaño del LSB es lo mismo. Hay una pequeña diferencia y es que delta o LSB va a ser como el tamaño del código ideal. Y vamos a ver después que los códigos a veces tienen diferente ancho. Entonces el delta o el LSB es como el tamaño ideal del código. Algunos tecnicismos. No especificamos la ubicación absoluta de la curva de transferencia para entrada cero. Y pueden ser varios casos. ¿Ah? Depende de la implementación particular, puede ser entrada bipolar, puede ser cuantizador de mitad de paso, mitad de escalón, entrada unipolar. Y aquí en las siguientes láminas vamos a ver un poco esos temas. Antes de pasar a eso, yo hablé de FSR. Típicamente, el FSR está escalado a partir de un BREF. Oye, ¿qué escribí ahí? Escribí como una E y una F junta. BREF, que un voltaje externo. Los que han usado alguna vez una DC saben que uno tiene que meterle un BREF externo o que a veces el ADC genera su propio BREF interno. El BREF escala para que uno tenga una FSR. Típicamente, la FSR es igual al BREF. Típicamente, pero puede ser distinto, depende de la implementación. Entonces, si uno cambia BREF, cambia la FSR. Ah, perfecto. Y si uno le hace un VREF más chiquitito, en algunos conversores uno puede elegir entre VREF igual 2 volts y VREF igual 1 volt. Cuando uno baja a 1 volt, el LSB, por lo tanto, el delta se hace más chico y uno tiene más resolución, pero tiene un rango más chico. ¿Se entiende, no? Es como tener una regla y tener una regla con las mismas divisiones un poquito más chica. Y el tamaño de la regla es la FSR. Y el LSB es la distancia entre divisiones. Eso es más o menos. Ok, entonces vamos a ver estos tecnicismos. Cuantizador bipolar de mitad de escalón. Siendo honesto, esto yo no me lo sé, porque no lo uso nunca. Pero de mitad de escalón significa que mi cero está justo en un nivel de transición. Mi rango completo llega hasta más FSR medio y menos FSR medios. Esa es la definición. Existe otro, es bipolar. Bipolar porque tiene positivos y negativos. Entonces el cero no equivale a cero digital. Hay que hacerle un pequeño shift, ¿cierto? O sea, yo tendría que restarle aquí 3 o 4 para llegar al cero digital. Eso pasa, y eso está bien. Entonces un valor negativo queda codificado como un valor digital pequeño y un valor positivo queda codificado como un nivel digital grande. Después viene el cuantizador bipolar de mitad de paso, en que el cero corresponde a la mitad de un paso. En teoría es menos sensible a variaciones infinitesimales, lo que le preocupaba a Gabriel. ¿Qué pasa si es que empieza a moverse un poco de aquí? En torno al cero no hay un problema de metaestabilidad, ¿cierto? Que se vaya para un lado o para el otro. Pero este argumento es irrelevante cuando el desnivel es mayor que delta medio. Hay desnivel, ya vamos a ver eso. Y el rango de entrada completo asimétrico, a menos que usemos un número impar de código, en cuyo caso perdemos un código. No sé si es bueno. La verdad es que estos son tecnicismos un poquito inútiles, pero que tengo que mostrarlo. El cuantizador unipolar, bueno, ahí tenemos solamente entrada positiva. Y ahí tenemos FSR menos delta medio, ahí perdimos medio delta, pero da lo mismo. O sea, cuando uno tiene tantos bits, cuando uno tiene 8 o 10 bits, da lo mismo perder un delta medio. O sea, no, es irrelevante eso. Ok, vamos a ver el efecto del error de cuantización en la señal. Uy, esta parte es tan importante que yo estoy preocupado de que veamos tantas cosas tan importantes en una clase. El error de cuantización es una función determinística de la señal. Si yo tengo una señal y yo la cuantizo, si yo a priori sé cuánto vale mi señal, yo puedo saber cuánto va a valer mi error de cuantización. Entonces el efecto del error de cuantización depende de la señal. Pese a lo anterior, un análisis determinístico es inútil porque no conocemos la señal. Justamente la señal es lo que queremos obtener y por eso la estamos digitalizando. Entonces, aunque si tuviéramos información perfecta, podríamos calcular el error de cuantización. Sin embargo, como no tenemos señal, no es una señal conocida,
Si fuera conocida no estaríamos digitalizándola. Entonces, hay un error de cuantización. Y como es un error que no conocemos, lo manejamos como si fuera ruido. No es un ruido, es un error. Un error entre el valor que yo mido y el valor cuantizado. Sin embargo, lo llevamos al ruido. ¿Y por qué ruido? Porque el ruido sabemos modelarlo bien. Sabemos que es un proceso que tiene una cierta distribución, que tiene una cierta densidad espectral de potencia. ¿Se acuerdan de ese término raro, densidad espectral de potencia? Bueno, aquí vamos a hablar harto de eso. Y tenía otra característica importante, que era si hay más ruido, hay menos ruido, que a ese le llamábamos va, no, o desviación variáncica. No, no era eso. ¿Cuál era ya? Pues ayúdenme. Y las cosas que pierdo tiempo. Ya, desviación estándar o varianza si es desviación estándar al cuadrado. Ese término es súper importante y vamos a tratar de encontrar un valor para esa varianza de ruido de cuantización. Dije ruido de cuantización, es un error, pero en la práctica lo tratamos como ruido. Entonces hay dos aspectos, cuál es la potencia y cómo se distribuye en frecuencia. O sea, queremos sacar la PSD y queremos sacar la varianza. Entonces, las estadísticas del error de cuantización. A esta altura hablamos de error. Supuesto. Esto es un supuesto muy crudo y muy atrevido. El error de cuantización, que es función de la entrada, esta es la entrada, tiene una densidad de probabilidad uniforme. ¿Qué significa eso? Que yo tengo, en función de mi entrada, yo tengo una probabilidad de que el error sea cualquier cosa. Una probabilidad uniforme de que sea algo negativo, algo cero o algo positivo. Y esta aproximación es suficientemente buena, a veces no, ojo, cuando la señal abarca un gran número de pasos de cuantización, que no esté justo en la mitad entre dos pasos, y cuando la señal es suficientemente activa, o sea que se está moviendo harto. Si la señal está quieta, este supuesto se va al suelo. Y por supuesto, si el cuantizador no se ve sobrecargado, porque si se ve sobrecargado vamos a tener un histograma que va a estar cargado hacia los valores altos, hacia los valores bajos. Entonces, estos tres supuestos son importantes y hay que respetarlos. Teniendo esos tres supuestos, entonces podemos asumir que el error de cuantización tiene una distribución de probabilidad uniforme entre menos delta medio y más delta medio. ¿Y por qué no va más arriba que eso? ¿O más abajo que eso? ¿Por qué el error de cuantización no va entre más menos FSR, por ejemplo? Lo definimos así. Aquí lo definimos así. El error de cuantización, por definición, es el valor tal que es menor que delta medio, ¿cierto? Para eso definimos el rango de escala completa. Entonces el error de cuantización no va más allá de más menos delta medio. Y entre esos rangos, la probabilidad es, al final queremos que esta integral sea ¿cuánto? Uno, exactamente, porque en alguna parte de ahí la integral es uno. En alguna parte de ahí está el resultado. Entonces, escalamos este valor de manera que, ¿cómo se llamaban esta función de densidad de probabilidades? Y tenían una sigla, PDF. ¿Sí? ¿Les suena o no? ¿O estoy hablando cabeza? Ya. Ok, entonces esta sería como la PDF del error de cuantización. Y si nosotros integramos nos da 1, entonces está bien escalada. La media es cero. Si nosotros integramos entre menos delta medios y delta medios, este E sub Q, la media es cero. Y la varianza es, y este resultado es, por Dios que es importante, delta cuadrado partido por 12. Ese es el error de cuantización. Esta es la varianza del error de cuantización y también se le llama ruido de cuantización.
Entonces el ruido de cuantización realmente es un error determinístico. Pero como no lo podemos saber a priori, entonces hablamos de ruido. Y este delta cuadrado partido por 12 tiene tres supuestos y esos tres supuestos ustedes tienen que recordarlos cada vez que apliquen la fórmula delta cuadrado partido por 12, que la van a aplicar un montón, sobre todo en la tarea 1, pero también en el resto del curso. Chequeo de sanidad. Hacemos un histograma de E sub Q. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una secuencia de entradas de 1000 muestras con distribución gaussiana, con FSR igual 4 sigma. Y si hacemos eso, una distribución gaussiana aleatoria, llegamos a este error de cuantización partido por delta. Ah, claro, po, partido por delta. Tal vez aquí este no debiera ir con delta, ¿ah? Tal vez el delta no debería estar aquí. Estoy pensando, estas fórmulas las copié de las láminas de Merman. Pero ahora que lo pienso, tal vez el delta no va. Sí, si no quedaría normalizado y no sé, miremoslo. Tal vez sí, hay que resolverlo. Resolver esto es súper fácil, ¿ah? Si alguien lo hace y encuentra un error, me avisa, se gana una décima. Bueno, si lo hacemos, error de cuantización partido por delta debería llegar hasta más 0,5 y menos 0,5. O sea, deberíamos ver esta distribución. Y lo que vemos es esta distribución. Ah, y el número de cuenta al final, si aquí es 1 partido por delta, claro, 1000 muestras dividido por 10 tenemos 100. Sí, es uniforme, es súper uniforme. Está bien. Y la varianza es 1,016 delta cuadrado partido por 12. Entonces, eso es muy parecido al delta cuadrado partido por 12 que queríamos obtener. Ok, está bien, y funciona. Luego vamos a otro chequeo de sanidad. Lo hacemos igual que antes, pero usamos una entrada sinusoidal con Fsig partido por Fs igual 101 partido por 1000. Y llegamos a que la media es 0 LSB, está mejor que esa, pero la varianza está un poquito corta respecto del delta cuadrado. Esto aquí es delta cuadrado partido por 12. Está un poquito corta respecto del delta cuadrado partido por 12. Entonces, la varianza no es tan alta. Algo pasó, bajó un poco. Y si vemos el histograma, ya no es plano, sino que tiene un patrón. Tiene un patrón. A ver, ¿y cuál fue la diferencia? Que aquí metimos una entrada aleatoria, aquí metimos una entrada sinusoidal. Y ahí ya apareció una diferencia. Veamos este otro. Fsig partido por Fs igual 100 partido por 1000. Y aquí cambiamos la frecuencia en 1 Hz o en un 1% y terminamos con un histograma que no tiene nada que ver con la distribución uniforme que estamos esperando. Nosotros estábamos esperando esto y obtenemos algo totalmente distinto. La integral sigue siendo 1, pero el problema es que está distribuido de manera muy no uniforme. La media es 0, pero la varianza es harto más chica que delta cuadrado partido por 12. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Alguien quiere aventurarse a decir qué pasó aquí? Puede ser suficientemente activa porque va entre más menos FSR. Entonces él se mueve suficientemente harto. Hay otro supuesto que está mal. A ver, esta está bien, este está. En realidad no está implícito aquí, ni siquiera aparece aquí. No es ninguno de estos tres. Qué terrible. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Esto fue lo que pasó. Nosotros agarramos la señal sinusoidal y la cuantizamos, vemos que hay un número finito de valores que podemos obtener, ¿cierto? Este se repite aquí, y este se repite aquí, se repite aquí, este se repite aquí, este se repite. Entonces, podemos tener uno, dos, tres, cuatro, cinco valores diferentes, y no hay más valores. Nunca vamos a caer, por ejemplo, aquí, ni vamos a caer aquí, porque está sincronizada nuestra frecuencia de la señal con la frecuencia de muestreo. Como están sincronizadas, no abarcamos todos los niveles que podríamos abarcar, abarcamos unos poquitos niveles.
Entonces, cuando eso ocurre, el histograma queda raro. El cuantizador produce únicamente unos pocos rangos de valores para el error de cuantización. Si lo analizamos, vemos que el valor de la señal de n es, lo que hacíamos era convertir t en n por, ya pues esta lo hicimos la clase pasada, por ts, que es lo mismo que n por 1 partido por fs, donde ts es el periodo de muestreo y fs es la frecuencia de muestreo. Perfecto, entonces hacemos eso, digamos que es coseno de 2pi por fin partido por fs por n. La señal se repite, porque esta función es periódica en 2pi, entonces la señal se repite cada m muestras, donde m es el menor entero que satisface esta relación. En el caso de m, para 101 partido por 1000, 2 láminas atrás, 3 láminas atrás, este caso, vemos que m es 1000. Entonces la secuencia se vuelve a repetir cada 1000 muestras. Entonces estamos muestreando realmente 1000 valores distintos. En cambio, cuando tenemos frecuencia 100, entonces m vale 10, o sea, tenemos solamente 10 muestras distintas y no hay más. Esto significa que en el último caso, Q de n consiste a lo más de 10 valores diferentes, aunque hayamos tomado 1000 muestras. O sea, tomamos 10 muestras y ya tomamos todas las muestras. Conclusión, hay que tener cuidado al usar señales de prueba periódicas porque pasan cosas raras. Muy bien. Ahora vamos a definir esta cifra de desempeño que es clave en conversores. Razón, señal a ruido de cuantización. SQNR. Signal to Quantization Noise Rate. Ojo, aquí no hay ruido electrónico. Y aquí no hay no hay distorsión, no hay nada. Hay solamente ruido de cuantización. Entonces, asumiendo que tenemos una señal sinusoidal, esto es clave porque cuando la señal de entrada no es sinusoidal, el ruido de cuantización adopta otra SQNR, nos da otra SQNR. Entonces, asumiendo entrada sinusoidal de escala completa, es un supuesto bien específico, tenemos que la razón señal a ruido de cuantización es potencia de señal partido por la potencia del ruido de cuantización. La potencia de la señal es esto de acá. ¿De dónde sale esta fórmula? ¿Este es un medio de dónde sale? Esto es como un medio b cuadrado. ¿De dónde sale la ecuación un medio b cuadrado? Esa es la potencia de una señal sinusoidal, un medio b cuadrado. Eso era, ¿o no? Eso lo vimos en circuito. ¿No les suena? ¿Cuál es la señal RM? ¿Cuál es el valor RMS de una sinusoidal de amplitud b? Es b cuadrado medio bajo raíz, ¿cierto? Que eso es lo mismo que un medio raíz de 2 b cuadrado. Perfecto. Entonces la potencia, que es el cuadrado de esto, es un medio b cuadrado. Si sabían esta ya, un medio b cuadrado. Y la potencia del ruido de cuantización ya la habíamos definido como delta cuadrado partido por 12. Y si hacemos esto nos da 1.5 por 2 elevado a 2b. Y esto lo llevamos a decibeles y nos da que en decibeles, esta ecuación, uy, qué importante, debía haberle puesto más cuadrado aquí. En decibeles, la razón señala ruido de cuantización es 6,02 por el número de bits más 1.76 decibeles. Entonces un cuantizador de 0 bits tiene una SQNR de 1,76 decibeles. Un cuantizador de 8 bits, se aplican esta fórmula, llegan a estos valores. 8 bits, 50 decibeles. 10 bits, 62 decibeles. 12 bits, 74 decibeles y así. ¿Hay preguntas de esto? Oye, esta ecuación es súper importante. Pónganla destacada y todo. A ver, la vamos a destacar. No se le olvide. Ya, es así de importante. Muy bien. ¿Cuál es el espectro del ruido? Ya hablamos del tamaño, ¿cierto? Ya hablamos de la varianza. Ahora hablemos del espectro. Si el error de cuantización es lo suficientemente aleatorio, entonces la potencia de ruido está distribuida uniformemente en el espectro,
Por lo tanto, el espectro de ruido es plano, es como si fuera ruido blanco. Entonces, o sea, esto en el fondo es ruido blanco. Habíamos dicho que no, pues que es una señal determinística y todo, pero lo mejor que podemos hacer cuando no tenemos más información es decir que es ruido blanco. Y hay referencias que apoyan esto. Entonces, y yo necesito que esta integral me dé, que toda esta integral me dé, ¿cuánto es? Claro, pues sí. Integro en toda la frecuencia es el ruido integrado total. Me tiene que dar delta cuadrado partido por 12. Sí, el ruido integrado total. Y efectivamente, si multiplico esto por esto me da delta cuadrado partido por 12. Muy bien. ¿Cómo sería un DAC ideal? Un DAC ideal es en esencia una fuente de voltaje, corriente o carga controlada digitalmente. Este es un DAC unipolar, vemos que hay un delta. Y ese delta también le llamamos LSB y es el escalón que hay entre un valor digital y el siguiente valor digital. Y ese escalón está relacionado de alguna forma con alguna referencia externa. El DAC ideal no introduce error de cuantización, porque yo no le puedo dar a un DAC un valor intermedio entre este punto y este punto. Por lo tanto, el DAC ideal no lleva error de cuantización. Vamos a hablar de no idealidades estáticas. Y, esta parte es muy importante. Son desviaciones estáticas de una característica de transferencia ideal. Hablamos de desnivel, error de ganancia, no linealidad diferencial y no linealidad integral. No linealidad diferencial, DNL, no linealidad integral, INL. Vamos a hablar de DNL y de INL para arriba y para abajo en este curso. Y esto es clave, esto lo vamos a entender muy bien. Entonces, si uno mira la curva estática de un conversor de 10 bits, esto es un conversor que hice yo, y le saqué la curva estática, ¿ustedes ven que esto es no lineal hacia el ojo? Esto en realidad son puros escaloncitos, chicos. ¿Ven que es no lineal o no? No, nadie lo puede ver. ¿Ah? A ver, si yo la miro así, así de lado, veo una línea recta. Es súper difícil ver la no linealidad, es súper difícil. Entonces tenemos que buscar una forma de mirar las no linealidades. Y lo vamos a hacer a continuación. Aquí hay algunas referencias. Entonces, primero está el desnivel y el error de ganancia. El desnivel es este corrimiento, este delta es desnivel. ¿Cuánto se corre la curva en X? Y el error de ganancia es el error en la pendiente. Es un concepto muy simple, pero que depende cómo lo definamos. El concepto general es ese. Este desnivel, el delta B in, y el error de ganancia es error en la pendiente. En un ADC, esta es la convención usada en la industria. El desnivel se define cuando esto es delta medio, ese es el desnivel. Es cuando cae lo que sería la primera transición. Y el error de ganancia se define como esta diferencia. Y se miden en LSB. Entonces, esta es la definición, 0,5 LSB antes de la primera transición y 0,5 LSB después de la última transición. Entonces, ahí definimos nuestro rango. El desnivel es la desviación del extremo inferior con respecto a su ubicación ideal. Y el error de ganancia es la desviación del extremo superior con respecto a la ubicación ideal, habiendo removido el desnivel. O sea, yo remuevo el desnivel, corro esta a la izquierda y una vez que la corro, se corre la curva entera y sigue habiendo un error allá arriba. Y ese error es el error de ganancia. Entonces el error de ganancia asume que no hay desnivel. Si uno quiere calcular el error de ganancia, tiene que anular el desnivel. En el caso del DAC es la misma cuestión, solo que medimos de manera vertical. ¿Por qué? Porque la parte analógica, que es en lo que se miden estos desniveles y estos errores de ganancia, son en voltaje. Y en un DAC el voltaje está en el eje Y. Algunos comentarios, estas definiciones son las típicas usadas en la industria, el IEEE a veces usa cosas poco distintas, como que la recta ideal es un ajuste de mínimos cuadrados y eso tiende a reducir un poco el error de offset o el INL o DNL. En general, no es trivial implementar conversores con especificaciones
de ganancia de offset muy buenas. Todos estos errores afectan los códigos de igual forma, así que el offset realmente no nos importa. Por último, podemos restarlo digitalmente. Y la ganancia, lo mismo, tampoco nos importa, podemos restarla digitalmente. Entonces, no es un problema. Es difícil hacer un conversor que no tenga offset, que no tenga error de ganancia, pero no es un problema. Más interesante es el estudio de la linealidad y ahí están DNL e INL. Entonces nos vamos a olvidar del error de offset, nos vamos a olvidar del error de ganancia, vamos a asumir que son cero. Siendo cero, definimos la DNL o no linealidad diferencial de la siguiente forma. Todos los códigos de una DC deberían tener el mismo ancho. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo dijimos hace un rato atrás. Renzo preguntó y yo le dije, sí, mira, delta del ancho ideal. En la práctica, los anchos de los códigos son diferentes. Todos los códigos son de ancho diferente. Porque es un valor analógico. Y entonces, ¿quién me asegura que son exactamente iguales? Imposible. Entonces, DNL de K, donde K es un índice, DNL de K es un vector que representa para cada código K, cada código puede ser 000, 001, etc. Para cada código representa la desviación respecto del ancho ideal y se mide en LSBs. Entonces, DNLDK es una curva continua en sus niveles, es continua, y que mide de alguna forma la uniformidad del conversor. DNL0 en un punto significa que el ancho de ese código es exactamente igual al ancho ideal. DNL positivo significa que el ancho del código es más ancho que el ancho ideal. Y DNL negativo significa que el ancho del código es más angosto que el código ideal. Vamos a hacer un ejemplo para entenderlo bien. Entonces, esta es mi curva que está horrible. Ustedes miran esta curva, esta no se parece en nada a una recta. Código K y W de K, este es el ancho de K. Entonces el código 0 tiene un ancho indefinido, ¿cierto? El código 0 tiene un ancho infinito. El código 7, esto es 000, 001, etcétera, 111. Código 7 tiene un ancho infinito, entonces está indefinido. El código 1 tiene ancho 1 LSB. En este caso, un LSB es igual a 1 volt, ¿ok? Entonces, código 1 tiene 1 LSB. Código 2, este es W de 2, tiene 1,5 LSB. Código 3 tiene 1 LSB. Código 4 tiene 0,5 LSB. Código 5, ¿qué pasó con el código 5? Tiene un ancho de 0 LSBs, lo cual significa que nunca pasamos por el código 5. O sea, si nosotros miramos un histograma de la señal digital de salida, el histograma nunca pasa por el número 5. Pasa por el 3, por el 4, se salta al 6, pero no pasa por el 5. 5 se llama, en este caso, código perdido o missing code, porque no aparece nunca. Bueno, ahí calculamos todos los valores. Entonces vamos a analizar el ancho ideal del código. Una DC ideal de 3 bits divide el rango entre la primera y la última transición en 6 partes iguales. Entonces calculamos el ancho ideal del código, tamaño del LSB, como el ancho ideal es 6,5, que es esta transición, menos 1,5, que es la otra transición, dividido por 6. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 escalones entre medio. Entonces lo dividimos por 6 y eso me da que un LSB es 0,833 volts. Entonces el LSB ideal no era el LSB que yo dije antes que era 1. Yo dije antes que idealmente el 1 corresponde a 1 volt, el 2 corresponde a 2, etcétera. No es así en la práctica. En este conversor ya no nos dio así. Y ahora calculamos DNL de K para cada K. Entonces la fórmula es W de K menos W ideal,
que lo sacamos de aquí, partido por W ideal. Y si aplicamos esta fórmula, nosotros obtenemos la DNL de K en función del LSB. Y la DNL para el código 1 me da 0,2. Para el código 5 me da -1. ¿Qué significa -1? Que el código tiene un ancho -1 LSB respecto del valor ideal. O sea, tiene un ancho 0. DNL -1 significa código perdido, código inexistente. DNL mayor que 0 significa código ancho. Este código, estos tres son anchos. Este código es angosto, este es ancho. Y nosotros podemos graficar este vector en función del código. Y estos gráficos se usan un montón en conversores. Y uno grafica la DNL y ahí uno cacha más o menos. Este al tiro, código perdido. Ahí sale, -1, código perdido. Es imposible tener DNL menor que -1 en una ADC. Es imposible que un código tenga un ancho negativo en el fondo. Sí es posible tener códigos más anchos que un LSB o en exceso en un LSB. Y es posible demostrar que esta suma da 0. Si esta suma no les da 0 es porque hicieron algo malo, porque la suma de esto da 0. Entonces, ¿cómo obtenemos la DNL en la práctica? Nosotros hacemos un histograma de la salida. ¿Cómo hacemos un histograma? Bueno, le metemos una entrada lo suficientemente eh, activa a nuestro conversor, que ojalá no tenga nada que ver con el periodo de muestreo. Y en ese caso, hacemos un histograma de la salida. Y a partir del histograma, por ejemplo, este es el histograma que nos dio. Entonces, a partir del histograma, le restamos, no, perdón, primero lo dividimos por el número promedio de ocurrencia. A ver, cuando uno saca el histograma, realmente la primera es la más grande y la última también es la más grande, porque uno está sobrecargando el conversor. Esas se eliminan. Luego, dividimos por el número promedio de ocurrencia y luego le restamos 1. Y ahí es como que este es nuestro cero, esto es un exceso respecto del cero y esto es un déficit respecto del cero. Y eso es lo que queda graficado. Y ese es el histograma. Y esto de aquí, esto que ven acá, es la DNL. Entonces uno puede calcular la DNL de un conversor real a partir de una prueba de histograma. A ver, ¿cuál es el problema de la prueba de histograma? La prueba de histograma tiene un pequeño problema y es que, ¿qué pasa si es que mi conversor tuviera una curva no monotónica? Digamos que fuera así, sube, después baja y después vuelve a subir. Si es no monotónica, cosa que puede ocurrir, yo una vez sin querer hice un conversor no monotónico, lo cual me dio mucha vergüenza, me da vergüenza decirlo. Después descubrí más o menos por qué era. Cuando ocurren cosas así, esto no aparece en el histograma, porque el histograma me indica cuántas veces aparece cada código, pero no me indica si apareció después o apareció antes que otro código. Entonces, un histograma no es capaz de verificar que el ADC sea no monotónico. Entonces, es un peligro de hacer de repente pruebas de histograma, pero en general no hay problema. No vamos a hacer ADC no monotónico, entonces no deberíamos tener ese problema. Esta es una DNL de un paper. Todos los papers de conversores tienen que tener DNL, todos. Y la DNL nuevamente es una medida de la uniformidad del conversor. Usualmente se reporta el valor máximo y mínimo. Entonces, este gallo dijo la DNL es más 0,63 menos 0,91 LSB. Menos 0,91 parece que es este, ¿o no? Sí, es pregunta. No, no, son distintos. Por eso nos dio una DNL distinta. Salen los extremos, salen estos valores y generalmente te dicen
mucho menor que 0,5. Entonces, si un buen conversor tiene una DNL mucho menor que 0,5. Para la industria, un código con DNL menor que menos 0,9 es esencialmente un código perdido. O sea, esto es un código perdido. De hecho, cuando hay ruido, el ruido puede hacer que aparezcan códigos que normalmente están perdidos. Entonces, ponle más ruido para que se vea este código y haz más pruebas. Oye, en la prueba del histograma, esto no lo mencioné, pero si yo no hago suficientes muestras, entonces estos valores me quedan súper cuantizados. Por ejemplo, si yo hago, y esto es importante porque ustedes lo van a hacer, si ustedes tienen un conversor de 8 bits, perdón, de 3 bits, que tiene 8 códigos, ya, digamos que son 6 códigos, y hacen 60 muestras, van a tener a lo más 10 valores eh, o cuantizado esto en 10 niveles. Si hacen 600 muestras, este valor va a estar cuantizado en 100. Y si hacen 6000 muestras, este valor va a estar cuantizado en 1000. O sea, podemos dividir esta columna en 1000 valores chiquititos y tenemos mucha más resolución en la DNL. Si hacemos 6 muestras, no vamos a ver nada, obviamente. Entonces, es súper importante hacer un número grande de muestras. Yo diría por lo menos 10 por nivel. O sea, por lo menos 10 veces el número de código para ver algo y ojalá 100 para ver algo decente. Así se ve la DNL en un conversor real. Llega hasta 1000, no llega hasta un poquito más arriba de 1000. ¿Hasta dónde llega? ¿De cuántos bits es este conversor? Así, mirar la DNL. De 10 bits, ¿cierto? ¿Cómo supieron que es de 10 bits? Porque tiene 1024 códigos. Eso llega del 0 al 1023, son 1024 códigos. Entonces es de 10 bits. Listo, ya aprendieron algo. Mirar la DNL uno cacha al tiro. Efecto del ruido ya lo dije. El ruido suaviza la DNL y puede esconder código inexistente. Entonces, eso es peligroso. Cuando el ruido térmico referido a la entrada es mayor que un LSB, la DNL no me dice nada. Eso es muy malo. Este paper es súper importante. Échenle una mirada. La DNL de un DAC, la definición es distinta. El concepto es el mismo, pero la definición es distinta. El escalón del código K menos el escalón ideal partido por el escalón ideal y eso se mide en LSBs. Entonces encuentro incremento en la salida para cada código digital, encuentro el incremento ideal que dividiría el rango en pasos iguales y luego calculo de esta forma la DNL. La DNL del DAC puede ser menor que menos un LSB, en cuyo caso representa no monotonicidad. Cuando la DNL es menor que menos un LSB, eso me representa un DAC no monotónico, en el que yo aumento los códigos y en algún momento la salida en vez de aumentar disminuye un poquito. Eso es no monotónico. Y eso es horrible, es pésimo. Por ejemplo, la DNL del código 3, aquí calculamos y vemos que es menos 1,5 LSB. Como es menor que menos 1, es no monotónico. Un ADC no monotónico es súper raro. Por ejemplo, aquí el código 2 tiene dos rangos de entrada que están separados. Es súper raro. Entonces, WD2, el ancho, ¿cuál es el ancho de 2? Yo diría que o los dos, o la suma de los dos, o qué, no sé. Entonces, WD2, el ancho del código 2, no está bien definido. Tampoco está bien definida la DNL. Y las pruebas de histograma, como dije antes, no permiten detectar estas no monotonicidades. Entonces, ojo, puede ser un problema. Pero nosotros no vamos a hacer DAX ADC no monotónico, así que no es un problema. Miremos ahora la INL, o no linealidad integral. La INL es cuánto se aleja la curva de un ADC o de un DAC respecto de la curva ideal. Eso es la INL. En el caso del ADC se mide horizontal, porque ahí está el voltaje analógico. En el caso de un DAC se mide en vertical, porque ahí está el voltaje analógico. Entonces, para cada punto de la característica de transferencia,
La INL es la distancia a una línea recta ideal que pasa por los extremos. Y al igual que la DNL, la INL de un conversor es independiente de los errores de ganancia y de offset. O sea, yo elimino ganancia, elimino offset, me cuelgo de la curva ideal y ahí mido la INL. Este es un ejemplo para el mismo ADC para el que calculamos la DNL, aquí calculamos la INL. Entonces lo que medimos son los errores horizontales, ¿cierto? Entonces aquí el error horizontal es cero. Aquí es positivo, aquí es positivo, 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 aquí es negativo, aquí es cero. Así que lo tiramos de esa forma. Em, claro, estos son los niveles de transición ideal. INL de 1 e INL de 7 son cero por definición. O sea, la INL de los extremos es cero por definición. La INL del código cero no está definida. Ah, claro, porque hay menos transiciones que código. Entonces, por eso la INL de cero, la transición de cero no existe. T de cero no existe. Por lo tanto, INL de cero no está definida. Hagamos el ejemplo. Podemos demostrar, esta es una demostración que no les voy a pedir, que la INL del código K es la suma de las DNLs de los códigos anteriores. Entonces uno puede calcular la INL a partir de la DNL. La INL de cero no está definida. La INL de 1 es cero, por definición. La INL de 2 es 0,2. La INL de 3 es 0,2 más 0,8 me da 1. La INL de 4 es 1 más 0,2 me da 1,2. La INL de 5 es 1,2 menos 0,4, eso me da 0,8. Ah, pero la INL no me detectó el código perdido. Qué loco. La INL de 6 es 0,8 menos 1 menos 0,2. Ah, pero aquí cambió un montón. Si se fijan, aquí la INL cambió un montón. Cuando la INL cambia abruptamente, es porque la DNL es muy mala. Es porque es mala la uniformidad del conversor. Entonces podemos graficar la DNL, que ya la habíamos graficado antes, y graficar la INL, que está aquí. ¿Sí? 0,8 menos 0,2. Aquí cambió un montón. Aquí está cambiando poco, cambia poco, aquí cambió un montón. Ese cambio me indica que parece que hubo un código perdido. Entonces, cuando hay una transición abrupta en la INL, puede haber códigos perdidos. Oye, y aquí uno ve, estos son gráficos de INL y DNL de un ADC típico aquí de 10 bits. Vemos estas transiciones. Esto de aquí es un ADC de pipeline. ¿Cómo sé eso? ¿Es cosa de mirarla? No, por favor. Se requiere algo de experiencia para entender que esto de aquí representa una imperfección en una unidad de un pipeline. Entonces este probablemente es un pipeline. Entonces la INL y la DNL son como la firma del conversor. Por ejemplo, este revela dos transiciones importantes aquí y grupos de arreglo. Aquí no se ven, o yo no veo, grupos de arreglo. Tal vez se ven algunas cosas que se repiten. Y cuando eso ocurre, uno puede como inferir cómo está hecho el conversor. Entonces, es como la firma, es como la huella digital de un conversor. Más adelante vamos a ver más ejemplos y vamos a ver que la INL es una medida acumulada, por lo tanto es menos sensible al ruido que la DNL. Entonces la DNL puede mentir si hay ruido, mientras que la INL no miente. Aquí vemos que la DNL es chiquitita, mientras que la INL es enorme. Uno ve esta transición de aquí, de esto huele a código perdido, pero es mala, ¿o no? Esta transición y esta de aquí, ya lo vimos acá. Esta transición huele a código perdido y había un código perdido. Esta transición huele a código perdido y no pasa nada, la DNL está
está impecable. Entonces, parece que la DNL miente, o puede mentir, la INL no miente. Y esta es la INL en un DAC, ya estamos terminando. En un DAC, mismo concepto, encontrar los valores ideales en una recta entre los puntos extremos, calcular la INL con esta fórmula. Y hay una propiedad interesante de la INL de un DAC. Si uno puede demostrar, o más bien, se puede demostrar que si para todos los códigos la INL vale menos 0,5 que 0,5 decibeles en valor absoluto, o sea, si es que la INL está entre esta línea y esta línea en un DAC, entonces la DNL es menor siempre que menos que un LSB, o sea, no hay, no, más bien es monotónico. Monotónico. Es una condición suficiente, pero no necesaria para asegurar monotonicidad. Muy bien. Oye, ¿por qué nos interesan las curvas de desempeño estático? ¿Qué pasa si uno le mete una sinusoide a un ADC que tiene una pequeña no linealidad? ¿Qué le pasa al espectro? ¿Ah? Ya, pero me gustaría un término más. Aparecen armónicos, ¿cierto? O sea, si hay no linealidad, aparecen armónicos. O sea, si fuera perfectamente lineal, no veríamos armónico. Como no es perfectamente lineal, el espectro de salida tiene armónicos. Uh, Eso lo vamos a analizar la clase que viene. Muy bien. Pero la clase